Salud espiritual y física. Signo de regeneración. Para saber si algo es verdad, primero debemos de comprobar si esa verdad nos libera. El materialismo es el veneno del espíritu. No se necesitan cultos externos ni materialismo en el culto a Dios, ni para sanar al enfermo, porque Dios es espíritu, y Él es el espíritu del amor, y solo quiere vernos hacer obras de amor, caridad y perdón. Por otra parte, Él nos da su palabra y fluido espiritual para sanarnos y fortalecernos. Y esto tampoco requiere de ritos o materialismo. Basta un pensamiento, una palabra o tocar al enfermo. El Reiki, por ejemplo, no toca al enfermo por cuestiones culturales, pues en Japón nadie se toca. Pero nosotros sí debemos de tocar al enfermo, sin pensar ni sentir ni llamar a su enfermedad asquerosa. Pero ¿por qué los espiritualistas no necesitamos ojos de venado o amuletos? La mejor protección es nuestra fe y guardarnos en la virtud. Las limpias, por ejemplo, tampoco las necesitamos porque solo afectan al cuerpo, es decir, algunas plantas tienen propiedades curativas, pero esta propiedad no afecta al espíritu. El espíritu solamente se sana, se regenera, se evoluciona y se perfecciona a través de las obras de caridad, a través del esfuerzo, meditación de la palabra de Dios, de la fe, de la renunciación bien entendida, etcétera. No necesita ninguna medicina material. Por eso no necesitamos ramos ni velas. Y por ejemplo, las fotografías e imágenes que son ciencia y arte, nosotros no la usamos porque no hacemos hechicerías, no causamos daño. Muchos necesitan las fotografías para hacer daño y no es parte del espiritualismo esta práctica. Nosotros hacemos el bien con el pensamiento, sanamos con el pensamiento, que es la magia. La magia es la fe unida al pensamiento. Entonces no existen magias rojas, magias blancas, magias negras, etcétera, ¿no? Realmente nosotros hacemos el bien porque si no, el daño que hacemos se nos regresa doble. En cuanto a las imágenes, muchos dicen, es que es mi ser querido, y como un ser querido tengo esa imagen en mi casa, ¿no? Por ejemplo, de un Cristo europeo, o de una Virgen María morena, o de Quetzalcóatl blanco. Todo eso es mentira. En el espiritualismo, en el espíritu no tiene sexo, no tiene raza. Entonces, es una necedad querer tener imágenes, ya sea en un altar, en nuestra alcoba, en la casa, afuera de nuestra casa. Eso solamente limita lo divino. Y no se vale decir, es porque lo recuerdo, ¿no? Es como mi ser querido, que tenemos fotografías. No, si realmente lo amamos, si amamos a Dios, si amamos a sus enviados, vamos a guardar sus enseñanzas en nuestro corazón. Vamos a llevar a Dios en nuestro corazón. Ese es el altar que Él quiere que tengamos. Tampoco necesitamos saber el nombre completo de alguien. El nombre completo es para causar daño y concentrar tu pensamiento más todavía, igual que una fotografía. Entonces habrá quien se encargue de averiguar el nombre completo de alguien, su fecha de nacimiento, y todo esto es una superstición. En astrología se maneja las fechas de nacimiento, pero ya hemos hablado en otros videos que nosotros no consultamos con adivinos ni con astrólogos porque
Esto nos haría dependientes de ellos y no despertaríamos nuestros dones propios, que es de lo que se trata la doctrina espiritual de Cristo. Llevarnos a la comunicación de espíritu a espíritu con Dios sin necesidad de intermediarios ni representantes y salvarnos moral y espiritualmente. Si esto no lo hace un camino, ese camino es falso. Tampoco usamos animales, porque hay muchos que sacrifican animales. Nosotros nos creemos dueños de la vida. Sacrificamos en las guerras a los soldados, lucramos con el dolor de las personas, con su ignorancia, y hasta somos tiranos de los animales. Por eso estamos en una mayor altura de maldad humana. Entonces tampoco existe lo del mal de ojo. Es más bien es el pensamiento dirigido hacia una persona. La mejor protección, volvemos a repetir, es con la fe, con mantenernos en la virtud y en la oración. No hacemos ayunos para doblegar a la carne, para que la carne nos escuche. No somos crueles con ella. No usamos ayunos porque no dan mérito. El mérito es resistirse a la tentación. Los exorcismos, por ejemplo, es también manejado en el espiritualismo, no con ese nombre, sino retiramos a los espíritus que están en una persona con únicamente la palabra de Dios, el fluido espiritual, sin ritos, sin símbolos como cruces o velas o insultos, porque muchas veces hay quienes insultan a los espíritus y esto los turba más. Entonces tenemos que estudiar mucho la palabra de nuestro maestro que nos deja en su tercer testamento entre 1866 a 1950, porque muchos desconocen esta palabra o la niegan y se dicen ser espiritualistas. El espiritualismo es un camino sin supersticiones, sin tradiciones ni costumbres inútiles para el espíritu. Aquí en Japón se aprecia que el vecino no hace ruido ni pone música alta, tampoco hacen fiestas en ruidosas, pero debemos de mantener la calma en todo momento si eso pasa. La oración se hace en el silencio de nuestra alcoba o en la naturaleza, sin cantos, rezos o música. Solo la oración sentida y sin pronunciar palabras. Podemos escuchar la música que nos guste, aparte, ¿no? Pero no la usamos para el culto a Dios. Nada de arte, ni formas especiales de hablar como saludos, porque muchos espiritualistas o que se dicen espiritualistas hablan con saludos especiales, ¿no? Una forma especial de saludarse, una forma especial de hablar típico de una religión. Y eso no se utiliza en el espiritualismo, ni tampoco las formas especiales de vestir, como de color blanco o de color X, o sea, algún color, alguna forma de vestir en el culto a Dios, porque es culto idólatra. Nosotros nos podemos vestir como más nos guste, peinarnos como más nos guste. Eso no tiene que ver con el culto a Dios. Aquí en Japón también hay mediums, hay lugares en donde uno acude y habla con el medium y le pide información de cierto espíritu. La medium, que es ciega, aquí hay una tradición de que a las personas ciegas se les entrega un templo. Si esta persona tiene dones, servirá en el templo. Y eso lo vemos también en templos en México y en otras partes del mundo. Si tienes un don, lucran con él, te usan para esa religión, para esa doctrina, para esa fe, para ese camino. Porque si no lo haces en Japón, te tienes que suicidar. Esa es una enseñanza que hay
para los mediums, si quieres ser medium, si eres ciega, tienes que trabajar en ese templo. Toda esa información está en internet, la podemos buscar cuando queramos. Se llama Monte Osore. En el Monte Osore o Osore-san acuden cientos de personas para hablar con los muertos. Eso no es parte del camino del espiritualismo. El espiritualismo, nosotros nos comunicamos con los espíritus directamente, sin intermediarios ni representantes, con nuestros dones espirituales. Y eso no es espiritismo. El espiritismo utiliza una carne o una materia para comunicarse con el mundo espiritual de luz, o mejor dicho, con el mundo espiritual, porque no sabemos si son de luz. De hecho, hasta 1950 dijo el mundo espiritual de luz que se comunicaría, al igual que Cristo, al igual que María, al igual que el Padre. Y después de esa fecha ya no se comunicaría. Entonces, ¿qué espíritus están hablando ahora? Dicen ser de luz. Recordemos que los espíritus también pueden engañar. No sabemos con quién están hablando en esos lugares. Se dicen ser siervos de Dios y tienen nombres de personajes históricos o que vivieron en una determinada etapa de la historia. Pero tenemos que poner mucha atención y una gran lupa a lo que dicen, porque tiene que coincidir con todo lo que se dijo en desde 1866 a 1950. Porque esa verdad sí nos libera. En cambio, hacernos dependientes de un medium, de un vidente, no nos libera. Entonces, mucho cuidado con quienes quieran ir a buscar la salud del cuerpo o del espíritu a algún templo, o alguna iglesia, o alguna sinagoga, o alguna casa de oración, o algún otro lugar donde se manifiesten espíritus a través de una carne, una materia, y encima lucran o reciben donativos. Entonces, mucho cuidado. Si alguien nos viene a ofrecer algo de todo esto, les diremos amablemente: no lo necesitamos. Es natural que si hacemos todo esto que les acabamos de explicar, no nos inviten a fiestas religiosas. Y es que no debemos de callar nuestra fe, como espiritualistas, como quien sigue a Dios. Ya en el futuro no va a haber nombres de espiritualistas trinitarios marianos o algún ismo, ¿no? Cristianismos, etcétera. Pero todos nuestros amigos y familiares y el mundo entero deben de conocer nuestra fe por medio de nuestras prácticas espirituales, altamente espirituales y altamente morales. Ya no nos debemos de esconder en las catacumbas como antes. El espiritualismo a todo esto no niega la carne. Dios no nos pide dejar de ser hombres o mujeres, pero nunca debemos de olvidar que el espíritu es primero. Si no hacemos todo esto, si no ponemos al espíritu primero antes de nuestras leyes materiales, si no construimos un mundo en el que el espíritu es primero, sus derechos, los derechos espirituales son primero, las leyes espirituales son primero. Si en la vida diaria nosotros, en nuestros actos diarios, sean pequeños, sean pensamientos, sean sentimientos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la calle, si nosotros no ponemos primero el espíritu, vamos a terminar como estamos ahora, en un estancamiento moral espiritual, en una mayor altura de maldad humana, y vamos a terminar como esas naciones materialistas que tanto admiramos, pero que si vemos su historia están ocupadas en guerras fratricidas, en sueños de grandeza, en insaciables ambiciones de poder. Y el que no es responsable de la guerra es responsable de la paz. Y volviendo al tema central, el mundo espiritual de luz nos explica así: ya sabéis que cuando el Divino Maestro levante su palabra al finalizar 1950, también nos habrá prohibido a nosotros, su mundo espiritual de luz, la comunicación por el entendimiento humano. La forma curativa que habéis practicado tendrá que desaparecer,
pues el pueblo espiritualista se había acostumbrado a la materialización del mundo espiritual de luz. Ahora debe dar grandes pasos de espiritualidad para alcanzar la gracia del Señor. El Padre no nos concedió llegar hasta un límite en la materialización, con el fin de tomaros de la mano y llevaros desde el principio del camino paso a paso hasta la cima. Por estas razones el Padre, en sus complacencias, en su divina paciencia, en su amor sin límites, nos permitió descender hasta el plano de materialismo en donde todos ustedes vivís para adoctrinarlos. Cada uno de vosotros debe ser un doctor de sí mismo y de los demás, al tener el don de intuición, un conocimiento y una espiritualidad amplios, para resolver todos los casos difíciles y todas las enfermedades. La curación espiritual debe ser ampliamente comprendida por todo el pueblo espiritualista. Hay casos en que simplemente el fluido espiritual puede sanar al enfermo. En otros, os veis obligados a recurrir a medicamentos materiales a los hombres de ciencia. Y cuando lo hacéis, creéis que es una profanación, una ofensa a la obra del Padre. El mundo espiritual de luz os dice: no, hermanos, el pensar eso es ignorancia y fanatismo. El acudir al médico humano no es prueba de falta de fe. ¿Cuántas veces habéis flaqueado por ese mal concepto que tenéis de la fe y acabáis acudiendo a hurtadillas al médico que antes no quisisteis buscar, sin que nadie os vea, al no haber logrado alcanzar del mundo espiritual, por vuestra escasa preparación, lo que habéis deseado? Oíd, el Padre ha enviado a su mundo espiritual saturado de bálsamo de curación, de emanaciones puras y saludables, de luz, y habéis atestiguado muchos milagros, curaciones maravillosas, realizadas solamente por nuestro fluido espiritual. Quienes así han sanado, se han levantado a la vida de la fe. Dios ha sembrado el universo con elementos que ayudan al hombre a resolver problemas, a mitigar penas, sanar males y a callar congojas en su jornada. Ha puesto el Señor vida y salud en todos sus elementos, desde el astro rey con su fuego, su luz, sus rayos y emanaciones que son vida y energía, que os satura y os levanta y os conserva, hasta el agua que os vivifica y el aire que os sustenta. En este planeta en que vivís, los campos se cubren de plantas, brotan manantiales de sus entrañas, corren los ríos, se agitan los mares, para que cuando los males físicos sorprendan a la materia, podáis tener en vuestro alcance dicha, salud, así como recreo y alimento. ¿Y cómo podéis descubrir en dónde están los elementos que os alivian y curan los males si no sois hombres de ciencia? El instinto y la intuición son dones que el Señor ha confiado a las criaturas. Ved cómo en el seno de todos los pueblos de la tierra, sin importar si son grandes civilizaciones o tribus atrasadas, ha puesto el Señor el conocimiento intuitivo de las cosas. ¿Será entonces ilícito que cuando sintáis un mal corporal acudáis a esos elementos, a esos recursos materiales? No, hermanos, no es ilícito. Dios ha puesto la intuición en todos sus hijos, y espiritualmente sabéis que este don es un camino que os revela las grandes cosas superiores, inspirando a las mentes, a las inteligencias. Entre las criaturas humanas surgen los enviados de Dios, con dones especiales, con misiones muy grandes en beneficio de la humanidad, y entre esos misioneros están los hombres de la ciencia médica. ¿Han cumplido todos estos hombres con su misión? No soy yo quien deba juzgarles, pero ellos han sido iluminados, pues son enviados del Padre, los unos transitando por la senda que el Señor les ha trazado, los otros torciendo su destino y poniendo al servicio propio los dones y gracias con que han sido revestidos, pero los unos y los otros tienen luz en su conciencia y tienen bálsamo de curación para las dolencias del cuerpo. Y si hay casos dispuestos por Dios que tienen que resolverse por medios científicos, al buscar esos remedios, esos medios, ¿habéis incurrido en profanación? No, hermanos, abandonad el fanatismo y ese criterio tan reducido, pues debéis ser de espíritu amplio y grande y mentalidad abierta. Muchas veces habéis tenido que recurrir a esos hombres de ciencia, y aún continuaréis haciéndolo, mas si queréis recibir a través de ellos el verdadero bálsamo, y que con su inteligencia os entreguen algo limpio y puro que ataque directamente vuestro mal,
Penetrad en oración, elevándoos al Padre. Invocad al mundo espiritual en nombre del Señor y pedid que la luz de la divinidad ilumine aquella inteligencia que esplenda sobre la mente de ese hombre de ciencia, para que entregue lo que sea la voluntad divina. ¿Cuántos de vosotros ha tiempo que no habéis tenido necesidad de recurrir a los hombres de ciencia, y os habéis ido retirando cada vez más de los medicamentos materiales? ¿Y cuántos no volveréis a presentar enfermedad corporal alguna a ningún médico material? Más, ¿cuántos todavía tendrán que recurrir a la ciencia humana, a los medios materiales, ya sea sirviéndose de la intuición, del sentido común, de los conocimientos, ya sea solicitando el consejo a los hombres de ciencia? Pero cuanto más sea la espiritualidad en la humanidad, así como su regeneración y enmienda espiritual y humana, mayor irá siendo su emancipación de los medicamentos materiales, y volverá al principio de los tiempos, en los cuales no se había desarrollado la ciencia médica, porque no era necesaria, ya que no eran frecuentes las enfermedades, las grandes dolencias físicas no aquejaban todavía al género humano. Tendréis nuevas y grandes enfermedades que serán producto de la complicación de vuestras costumbres y de vuestra vida, y serán prueba de la degeneración que ha llegado a la raza humana. La salud espiritual y física serán, por el contrario, signos de regeneración. No creáis que el volver a vuestra forma de vivir como la llevasteis en un principio sea muestra de retroceso. Recordad que el Padre os dice: yo soy vuestro alfa y vuestro omega, vuestro principio y vuestro final, y que estaba profetizado que Elías vendría en ese tiempo a devolver las cosas a su principio. Cuando levantéis vuestra planta en los caminos de los hombres, veréis que el verdadero bálsamo lo lleváis en el Espíritu. No serán vuestras manos las que unjan al enfermo, será vuestro corazón el que lo haga cuando él se encuentren los sentimientos elevados de amor. Y si el mundo espiritual de luz os dice que en vuestro espíritu es vuestro espíritu quien debe ungir al enfermo, voy a citar un caso que algunos habéis experimentado. ¿Quién de vosotros no ha encontrado en su camino a un enfermo, sea anciano, joven o niño, al que le ha hablado o extendido la mano para hacerle una caricia sin que fuere menester llevar consigo un medicamento o una moneda? En ese instante habéis sentido en el corazón destrozado de dolor al contemplar al necesitado, íntimamente habéis llorado, con el deseo profundo de aliviar aquella pena. Entonces, en vuestra oración habéis dicho: Padre mío, derrama una gota de tu bálsamo en este enfermo, mi hermano. Y el enfermo que cruzó por vuestro camino se alejó, y no lo habéis vuelto a ver jamás, y quedó en vuestro corazón el dolor de pensar que nada le pudiste dar. Mas el enfermo se alivió sin saber vosotros. Si era anciano, irguióse nuevamente. Si joven, dejó de llorar y afligirse. Si niño, sonrió y sanó. ¿Y cómo se operó ese prodigio? Porque habéis ungido al enfermo, alejados de todo egoísmo, de todo materialismo, y vuestros brazos espirituales le estrecharon y apartaron su dolor, para beberlo vosotros en vuestro propio cáliz. Y aunque vuestros ojos nada de esto vieron, el prodigio se realizó. Así, muchos enfermos tendréis que sanar y muchos problemas que resolver, a veces con el pensamiento elevado, en otros casos vuestros labios se abrirán para dar el buen consejo. En ocasiones tendréis que ir de un hogar a otro, de comarca en comarca, de nación en nación, atravesando mares y grandes distancias, para llevar el bálsamo del Espíritu a través de vuestra materia, y de vuestra manera vuestra misión será más amplia, sin límites. Hermanos, ¿estáis dispuestos a la lucha para alcanzar la espiritualidad? Tenéis la ayuda de vuestro Padre y del mundo espiritual de luz. No desmayéis en la lucha, que no os atemorice el no tener pan, ni tampoco el contagio de las enfermedades, por muy repugnantes que os pudieran parecer. No se os pide que derraméis vuestra sangre, ni que paséis hambre. ¿Qué es entonces lo que os puede amedrentar? No temáis de los demás, temed de vosotros mismos, porque en vosotros es en donde se puede esconder la traición, donde se puede gestar la flaqueza del espíritu, un juicio insano o una mala interpretación.
Hablad con amor a todo aquel que se cruce en vuestro camino. Llegad con buena intención a las fibras sensibles, buscando en cada corazón no su falsedad sino su necesidad. Esclarecedles la verdad para despertarles y revivirles a la vida de gracia, porque no sabéis si ese corazón al que habéis dado nueva vida logre mover a todo un pueblo. Cuando estéis labrando en los corazones de vuestros hermanos, alejad de vuestra mente todo conflicto o sufrimiento terrestre, para que en ese momento solo os ocupéis de lo elevado, de los dones del Espíritu, de la entrega de la buena nueva. Solo os debe preocupar el obtener de la divinidad y del mundo espiritual de luz las armas espirituales de amor con las cuales podáis derrotar el pecado en que la humanidad se encuentra prisionera, y todo lo superfluo, toda la impostura. En Jesús, el unigénito de María, el mismo Dios descendió de su solio, se hizo hombre y vino a morar y a convivir con los hombres. Pero ese acontecimiento fue y es inescrutable, inexplicable aún para nosotros los seres espirituales. Dios no solo vino a curar las enfermedades corporales del hombre, a curar la lepra, a darle vista al ciego, a darle movimiento al paralítico, ni a darle habla al mudo. Esa no era la finalidad por la que el Verbo tomó carne, pero tuvo que curar a los enfermos de la materia para así poder ser creído, pues el mundo y la humanidad solo creen en el prodigio exterior, en el milagro que impresiona los sentidos y no en la maravilla espiritual de una enseñanza de amor. Ahora, hermanos míos, ha llegado el tercer tiempo y el Señor permitió que su mundo espiritual descendiese a la materia. Pero el pueblo abusó de esta gracia, pues en busca de alivio a sus sufrimientos corporales llegó hasta la profanación. Por todo esto, en una cátedra del Señor, con un solo golpe de justicia, con su palabra que es ley, ordenó la supresión de las curaciones materializadas, porque contempló que la falta de respeto hacia el mundo espiritual había llegado al límite. La curación atenuante de la materia, según el Señor lo disponga, solo podrá ser alcanzada por medio de la purificación, por la comprensión de la palabra del Señor y por la regeneración de la materia. Si el pueblo no hubiese desaprovechado el tiempo en abusar de las complacencias materiales que el Señor le concedió, bien podría haber aprendido de nosotros los conocimientos materiales para sanar el cuerpo, las facultades curativas de las plantas, los secretos de la naturaleza y las bondades de una vida en armonía con los elementos, el sol, el aire, el agua, los minerales. El conocimiento fundamental de la vida natural, sencilla, sin complicaciones, hubiese sido aprendido por vosotros para transmitirlo a los demás, mas ese tiempo se desaprovechó. Los hombres se han apartado de la esencia de la vida y de los conocimientos que, aplicados a su vida material, harían esta más sana y más amena. Y ahí los tenéis tomando alimentos impropios, ignorando los beneficios que aporta el balance del cuerpo al tomar agua simple, sin regular sus horas de trabajo y descanso, entregándose en demasía a los placeres de la materia, dejándose arrastrar por las bajas pasiones y dominar por las preocupaciones materiales que muchas veces no tienen la importancia que ellos les dan. El desaseo, el desorden, la falta de higiene moral y corporal, la pereza, la negligencia y la inmoralidad han traído al hombre como consecuencia las enfermedades. Los hombres del saber no aciertan a curar tanto mal, las enfermedades se hacen más y más complicadas y se convierten en un caos para la ciencia médica. Si comprendéis que son vuestras malas costumbres y vuestra indolencia por espiritualizar vuestra vida las que os acarrean males y enfermedades de toda índole, no exigiríais que os entregáramos medicamentos materiales. Es que no ha existido en vosotros la preparación suficiente para que podamos entregar el fluido espiritual que sanaría todos esos males. El Divino Maestro, en reciente cátedra dominical, os anunció que estaba muy próximo el tiempo en que habría una renovación de costumbres en toda la humanidad, y no se refirió en él tan solo a lo espiritual, sino también a la parte moral de la humanidad en todos sus aspectos, y profetizó el Señor que ese movimiento lo iniciaría el pueblo de Israel espiritual. He ahí la responsabilidad de este pueblo, la de demostrar al mundo cómo cumplir la ley divina viviéndola en lo humano, y dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, como os enseñara el Divino Maestro en el segundo tiempo. A Dios debe entregarse el cumplimiento de amor, de caridad y de buena voluntad, el respeto de los unos a los otros, y las leyes naturales, el orden, la limpieza, y todo lo que concierne al mejoramiento y a la salud de vuestro cuerpo. El Señor ha puesto en su creación todos los elementos necesarios para la vida y para la salud,
pero el hombre se aparta del camino del bien, camino donde se encuentra la vida y la salud. Es por lo tanto, hermanos míos, imperativo para la humanidad reconocer las virtudes que encierra la naturaleza, para que recupere la salud en esta fuente inagotable del amor divino, presente en toda la creación, los alimentos naturales y sencillos, el trabajo saludable, el ejercicio moderado, las buenas costumbres, el afecto y todos los placeres propios del espíritu. Si esto enseñase a la humanidad, veréis a un hombre renovado que, al tomar el camino del bien, retornará a la vida y a la salud. Enseñad a cada quien, hermanos míos, a ser doctor de sí mismo, por medio de la oración espiritual, para que obtenga la comunicación directa con el Divino Espíritu, que es el doctor de los doctores, y en los momentos de prueba sepa encontrarle y pedirle consejo y remedio para todos sus males, tanto del espíritu como de la materia. ¿Qué pueden pedir los hijos que sea para su bien que el Padre no les conceda? Esto os ha dicho el Señor, y os decimos también nosotros. ¿Qué nos podréis pedir en beneficio vuestro que no os concedamos? Revestidos de paciencia y de amor por el Padre, y por condescendencia hemos siempre entregado aquello que nuestros hermanos nos han solicitado para su bien. ¿Creéis que el pedir la materialización del mundo espiritual de luz y el solicitar complacencias materiales sea el bien para vosotros? He ahí el porqué de la orden irrevocable del Padre de cesar todas las complacencias materiales, que no solo os son ya innecesarias, sino que ya en este tiempo os serían perjudiciales, y nosotros obedecemos la orden del Señor antes que cualquier orden humana. Al lograr la verdadera espiritualidad y pureza en vuestros trabajos, ni la ciencia de los hombres, ni los hombres de la injusticia humana, ni las religiones podrán nada contra vosotros. Oh labriegos, que sois los doctores de la humanidad en lo espiritual, y aún en lo material, recordad que la salud de los enfermos depende de la voluntad divina, de vuestra preparación y de vuestra fe. La obra del Señor no tiene en este tercer tiempo, como no la tuvo en el segundo tiempo, la finalidad de venir a curar la materia. Esto se os da por añadidura, como bien lo explicara el Divino Maestro. El don espiritual de curación no está fuera del alcance de vosotros, pues el Señor os ha traído una doctrina y una enseñanza accesibles, practicables y comprensibles, mas para desarrollar tanto el don de curación como los demás dones del Espíritu, precisas de buena voluntad, fe y amor. Recordad que en la orden que el Señor dio referente a la curación, os dijo que las curaciones materializadas no se verificarían más en los recintos donde se comunica hasta 1950. Mas no confundáis con el hecho de que mediante esas curaciones se hayan logrado efectos sorprendentes. Mas ¿cuál es la realidad de estas cosas? Vuestra ciencia médica se va acercando al conocimiento de las virtudes curativas de las plantas, las cuales tienen el poder de penetrar en el organismo humano, de extraer del organismo enfermo los más recónditos tumores y toxinas, desalojando de esa manera el mal que ha postrado al cuerpo. También podemos deciros que los seres en tinieblas, los espíritus enfermos, los espíritus obsesores están saturados de influencias maléficas, influencias malsanas que depositan en los seres encarnados enfermándoles a su vez. Esos espíritus faltos de evolución manejan a las materias y ejercen un efecto de sugestión sobre todos aquellos que les dan cabida, a través de los hilos fluídicos que todo espíritu posee. Sabéis que hay personas que sin haber tenido en el camino nadie que les hiciera el llamado al cumplimiento espiritual, al reconocer que están dotadas de la facultad curativa que todo espíritu posee, han desarrollado con libertad sus dones y lucran con ellos. El Señor no quiere que su mundo espiritual de luz se materialice para que no os convirtáis en taumaturgos o charlatanes. Lo que el Señor quiere es que cuando la humanidad doliente, necesitada, hambrienta, enferma y destrozada por las guerras, se acerque a vosotros, encuentre una fuente de aguas cristalinas que calme su sed. El ojo avisor de nuestro Padre viene en defensa de su pueblo, de su obra y de sus hijos, para ponernos en el camino firme, el camino verdadero. Que la paz del Padre quede con vosotros.